Hermanos amados, ¿por qué una ciudad pequeña sobre las lomas de Galilea y de Judea no deja de agitar las tormentas de la historia, de los medios, de los foros internacionales y de los corazones que vacilan entre la luz y las tinieblas? ¿Por qué unas fronteras trazadas con sudor, lágrimas y sangre se convierten en un mapa teológico donde Dios expone su fidelidad ante una humanidad de dura cerviz? La respuesta no está en las cancillerías ni en los titulares efímeros, sino que comienza en la palabra viva, donde el Señor habló y la historia obedeció. Jerusalén vuelve a ser el foco del mundo. Se habla de encuentros, de acuerdos rubricados con sonrisas, de compromisos de seguridad tejidos con cláusulas diplomáticas. Pero, amados, los documentos redactados en salones lujosos no pueden borrar una verdad. La historia del pueblo de Dios no se rige por la pluma de los mortales, sino por el brazo soberano de aquel que fijó las estrellas en su curso y llama a cada una por su nombre. Al recordar los acuerdos de Oslo y de Taba, no nos mueve la amargura ni el partidismo, sino el ansia de discernir para dar al César lo que es del César y no permitir que nadie usurpe lo que pertenece al Dios Altísimo. En las últimas décadas del siglo XX, las partes se sentaron con la esperanza de trocar concesiones territoriales por una paz duradera. El hombre confió en una fórmula simplista: dividir Judea y Samaria, cortar Gaza, curvar líneas, firmar hojas de ruta, y la guerra se apagaría como brasa consumida. Pero la Escritura nos da un principio que la historia ha confirmado una y otra vez. La paz no nace del mapa. La paz nace del pacto, y el pacto pertenece a Dios. Cuando los hombres pretenden fabricar paz sin reconciliarse con el justo, solo producen pausas entre tambores de guerra, no el descanso sabático de las naciones. Seamos francos. Lo ocurrido en aquellos acuerdos no fue solo un desliz político, fue un equívoco teológico, porque suponía que el destino de Jerusalén era un objeto sobre un tablero estratégico y no el altar dentro del plan de redención. Este error hizo creer a las naciones que podían forzar al pueblo de Dios a firmar su supervivencia, mientras que la palabra ya había declarado que Él alzaría estandarte entre las naciones, recogería a los desterrados de los cuatro confines de la tierra y mostraría su mano. Mientras las capitales discuten, Dios decreta, y lo que Él decreta, nadie lo deshace. La historia lo certifica. Ese pueblo pequeño, tras siglos de dispersión, volvió y reedificó su casa. ¿Quién puede explicar con pura lógica que una nación sin territorio, sin bandera y sin ejército sobreviviera largos siglos disuelta entre grandes imperios y, sin embargo, conservara intacta su identidad? ¿Quién os guardó de disolverse en el mar de las civilizaciones? La respuesta es una: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que juró por su propio nombre que si las leyes del sol y de la luna faltaran, entonces la descendencia de Israel dejaría de ser nación delante de mí. Mientras salga el sol y brille la luna, el pacto permanece, y mientras tanto, toda maniobra para expulsar a Israel de su tierra no es más que espuma golpeando la roca. Pero alguno pregunta: si Dios prometió
¿Por qué hubo etapas de exilio, poda y juicio? Porque el pacto de Dios no tolera el pecado y su amor no disimula la verdad. Él es Padre y la disciplina del Padre es el amor actuando en la historia. Cuando su pueblo se apartó del Mesías, permitió el viento del destierro para aventar la paja de la soberbia, hasta que el suspiro por Sión se hiciera clamor de arrepentimiento. Pero el mismo Dios señaló el día de la reunión, cuando por boca de los profetas anunció que los tomaría de los extremos de la tierra, los plantaría en su suelo y nadie los arrancaría más. La disciplina no niega el pacto. La disciplina preserva el pacto de convertirse en licencia para pecar. Contemplad la gran parábola que Dios mostró a Ezequiel. Un campo de huesos secos, dispersos y sin esperanza. El Señor preguntó: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta respondió: Señor Dios, tú lo sabes. Luego vino la palabra: tendones, carne, piel, un cuerpo formado, pero aún sin aliento. Ese es el bosquejo de la historia moderna de Israel. Restauración de ciudadanía, fronteras, infraestructura, agricultura, ciencia, defensa y, sin embargo, todavía a la espera del soplo redentor, ese aliento vendrá cuando miren al que traspasaron y hagan lamentación. Cuando el Espíritu sea derramado sobre la casa de David y los moradores de Jerusalén. Hasta entonces son nación, pero aguardan la aurora del renacimiento espiritual. Esto explica por qué todo arreglo que intercambia la soberanía de Dios por garantías humanas termina hecho añicos. Porque el asunto no es solo territorial, es el honor del pacto. No es meramente control militar, es el señorío de aquel que escogió una colina, puso allí un altar y en la plenitud de los tiempos clavó a su hijo en un madero para que la paz descendiera a la humanidad. Cuando la paz se separa de la cruz, se vuelve componenda. Cuando la justicia se separa del justo, se vuelve espada al servicio de la propaganda. Y cuando Jerusalén se separa de su sentido teológico, se vuelve carnada de los juegos de poder. A esa luz debemos releer los acontecimientos. No sorprende que Jerusalén reaparezca en las portadas, porque es el reloj profético del mundo. No sorprende que la opinión vire como el viento, porque los hombres aman más las tinieblas que la luz cuando sus obras son malas. Pero el pueblo de Dios es llamado a leer la historia con el alfabeto de la Escritura. Al oír de diálogos de paz, preguntémonos: ¿honran el pacto de Dios? Ante la presión de los poderosos sobre Israel, preguntemos: ¿buscan la paz verdadera o la quietud cómoda de sus intereses geopolíticos? Cuando estalla la violencia, preguntemos: ¿oramos por las víctimas de ambos lados y por la paz genuina, o solo escogemos bando y arrojamos piedras? La palabra nos invita a trascender la emoción del instante y mirar la lógica de la revelación, una lógica humilde y grandiosa a la vez. Humilde, porque recuerda que el pueblo de Dios peca, es disciplinado y necesita arrepentirse. Grandiosa, porque afirma que Dios no rompe su pacto y conduce la historia hacia su propósito. ¿Qué haremos? Pues, primero,
Honremos la palabra como la única norma de fe y vida. No dejemos que los medios dicten nuestra teología. Dejemos que la teología ilumine cómo leemos los medios. Luego, amemos la verdad hasta desnudar los mitos dorados. Si una paz exige negar las promesas de Dios, no es paz, es tentación. Si una justicia exige despreciar la vida inocente al otro lado del muro, no es justicia, es ideología. Por último, permitamos que Jerusalén no sea solo una coordenada en el mapa de la actualidad, sino un llamado interior. Esa colina nos recuerda que la paz fue comprada con la sangre inocente del Hijo de Dios. Esa ciudad proclama que Dios guarda sus promesas a través de los siglos, pese a la dureza humana. Y esa historia nos invita a examinarnos. ¿Buscamos una tranquilidad barata o la paz que brota de la justicia? ¿Perseguimos un sueño político o abrazamos una misión espiritual en medio de la política? ¿Defendemos la verdad con la voz del amor o invocamos la verdad para justificar nuestra ira? Amados, en medio del ruido, volvamos a oír el canto fuerte de la Escritura. Dios ha hablado sobre Jerusalén, sobre Sión, sobre su pueblo y sobre las naciones. Y cuando Él habla, la historia no puede ignorarlo. Los imperios suben y caen, los tratados se firman y se rasgan, los manifiestos retumban y se olvidan, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso, al ver nuevos torbellinos, descansemos en aquel que no cambia. Ante nuevas propuestas, probémoslas con la palabra. Ante lágrimas y sangre, doblemos nuestras rodillas en intercesión. No negamos la complejidad de la política ni menospreciamos el dolor de nadie, pero no permitimos que nos hipnotice una solución al margen de la cruz, porque allí, en aquella colina, Dios firmó un pacto con la sangre de su Hijo. Quien se acoge a ese pacto hallará una paz que nadie arrebata. Quien lo desprecia vagará por los desiertos de los acuerdos incumplidos. Y sobre ese fundamento entendemos por qué Jerusalén sigue siendo el blanco de la ira del mundo. El enemigo odia todo lugar que le recuerde su derrota definitiva. Mas donde el enemigo odia, la gracia sobreabunda. Velad, pues, amad la palabra. Orad por la paz de Jerusalén, por los pueblos circundantes, por los niños y los ancianos, por las familias desgarradas, por gobernantes con conciencia que elijan la justicia antes que la vanagloria. Y sobre todo, permitid que el Espíritu Santo insufle aliento nuevo en los pulmones de vuestra fe, para que en esta era de engaño seamos atalayas sobre los muros de Sión, no para arrojar piedras, sino para tocar la trompeta, no para aclamar ideologías, sino para llamar al arrepentimiento, a la confianza y al seguimiento del que murió y resucitó. Jerusalén no es un artículo para disputar. Jerusalén es una voz que nos transforma. Quien oye, responda. Quien responde, persevere, porque fiel es aquel que prometió. Hermanos amados, resuena una promesa a través de los siglos, atravesando el desierto del exilio y el fuego de la guerra, conservando intacto el timbre de la ternura y de la majestad de Dios. Él recogerá a su pueblo, los plantará en la tierra jurada a los padres,
y nadie los arrancará más. Todo cálculo político nace viejo antes de ser anunciado cuando desobedece el latido de esa promesa. Y al mirar la historia reciente, comprendemos por qué el retorno del pueblo judío no es solo un hecho geopolítico, sino una sinfonía en dos movimientos. El primero, iniciado con la restauración nacional en incredulidad. El segundo, que estallará con el soplo del Espíritu cuando reconozcan al traspasado. Ante todo, dejemos que la palabra dirija por boca de Moisés. Dios trazó un principio claro como el sol del mediodía. Cuando el pueblo se rebele, permitirá el viento del exilio. Pero cuando el pueblo retorne, Él los hará volver a la tierra. Los bendecirá y multiplicará. Hay aquí una condición del corazón, pero también una decisión que pertenece al pacto, aunque se dispersen hasta los extremos del cielo. La mano del Señor los buscará, los tomará y los pondrá en el lugar prometido. Lo admirable es que en el retorno, después de casi 2 milenios de peregrinación, el pueblo volvió en estado de no fe. Edificaron casas, alzaron ciudades, roturaron desiertos, establecieron instituciones, pero el aliento del nuevo nacimiento quedó reservado para otra aurora. No es paradoja, es el orden de la revelación. Primero se ensambla el cuerpo, después el espíritu insufla vida. La visión de Ezequiel es el plano de ese proceso. Ante el profeta se abre un valle de huesos resecos hasta cuartearse, dispersos hasta la desesperanza. El Señor pregunta: ¿vivirán estos huesos? La respuesta de la fe humilde es: Señor, tú lo sabes. Entonces la palabra irrumpe. Aparecen tendones. La carne cubre, la piel envuelve, una estructura toma forma, pero falta algo. Falta el aliento. Aquí hay un compás binario: restauración de la estructura nacional, luego resurrección espiritual. Ese compás ilumina la historia. Un pueblo regresa, constituye un estado, diseña su agricultura, levanta infraestructura, abre escuelas, funda institutos, fortalece su defensa. Pero el encuentro con el Mesías aguarda el día de su venida en gloria. Entonces el Espíritu será derramado, sus ojos mirarán al que fue traspasado, y el lamento se volverá adoración. Alguien pregunta: ¿ese retorno sin conversión inmediata resta santidad al acontecimiento? No, porque Dios escribe el guión con espada y con salmo. Él instruye y redime. No pasa por alto el pecado, pero no quebranta su pacto. El orden cuerpo y luego aliento es la pedagogía con la que conduce a la nación hacia el día del encuentro. Si exigimos que el aliento llegue primero, le pedimos a Dios milagros sin disciplina, gloria sin forja, salvación sin escuela del corazón. Al releer las páginas del pasado reciente, hallamos un detalle que Ezequiel consignó antes de que los huesos se unieran. Hubo un ruido y un temblor. No son esos los rugidos de los carros de guerra, las sirenas, el paso de ejércitos de aquella conflagración mundial que sacudió la tierra. El drama del siglo de la violencia abrió la puerta
para que una vieja promesa entrara en la actualidad. Una nación nacida en un solo día. Y esa realidad, cercada por enemigos, permaneció erguida entre humo y fuego, como testimonio vivo de una mano invisible que sostiene el eje de la historia. Pero la palabra no solo habla de volver, habla de plantar y de no arrancar más. No es volver para ser barridos, sino volver para echar raíces, florecer, convertir el yermo en huerto. Demostrar que donde Dios planta a su pueblo, la vida brota como manantial en el desierto. Aquí la Escritura afirma algo que desarma los discursos. La existencia de ese pueblo no depende del favor caprichoso de las potencias, sino del juramento de aquel que hizo el sol y la luna. Si permanecen las leyes de los cielos, permanece el pacto. Por eso, toda campaña que proclame borrar a un pueblo del mapa termina en choque entre la soberbia humana y la fidelidad de Dios. Sin embargo, no podemos ignorar la herida de lo real. Proyectiles, cohetes, odio, propaganda, sangre y lágrimas. El pueblo de Dios no evita el dolor de nadie. Precisamente por eso debemos leer los acontecimientos a la luz de la promesa, para no ser arrastrados por la corriente de la opinión. Hay voces que dicen: todo terminó. El significado teológico de Israel se agotó, la iglesia lo sustituyó. Pero cuando esa voz suena, la Escritura nos recuerda algo sencillo y profundo. Un endurecimiento parcial ha acontecido a Israel, y ese mismo hecho abrió una puerta para que las naciones entraran en la gracia. No obstante, ese endurecimiento no es perpetuo. Hay una cita marcada: cuando todo Israel será salvo, no por sus méritos, sino por la misericordia y el pacto del Señor. Si colocamos este cuadro dentro de la vida cotidiana de la fe, escuchamos preguntas que despiertan. Si Dios cumple con Israel, en el detalle más mínimo, ¿acaso olvidará lo que te prometió a ti? Si Él pudo reunir a un pueblo disperso en 4 puntos cardinales, ¿no podrá reunir una familia rota o un corazón hecho pedazos? Y si Él hizo que la tierra cuarteada hiciera brotar olivos, ¿no podrá hacer que un corazón reseco florezca en fe, esperanza y amor? Pero estemos alerta. Cuando en los foros del mundo se anuncian soluciones que olvidan el cauce de la revelación, solo producen máscaras de paz. La paz verdadera no avanza aplastando a uno para tranquilizar a otro, ni recortando el pacto para remendar mapas. La paz auténtica nace donde la justicia abraza a la misericordia, y ese lugar es la cruz. Por eso, el discípulo de Cristo no puede aplaudir la violencia ni aplaudir la mentira. Oramos por las víctimas de ambos lados. Alzamos la voz por la verdad. E imploramos una temporada de arrepentimiento para las naciones. Desde esa perspectiva, Jerusalén deja de ser una coordenada en disputa para convertirse en un aula de teología a cielo abierto. Allí, Dios enseña la seriedad del pecado y la constancia de la gracia. El pecado dispersa. La gracia reúne, la soberbia convoca disciplina, el arrepentimiento abre restauración. Y allí coloca un símbolo para todos los tiempos: la cruz. Desde la cruz fluye la paz verdadera como un río. Lejos de la cruz, toda quietud es efímera.
Entonces, ¿cómo vivir en una era que retuerce la verdad? Primero, deja que la Escritura sea tu lente. Al leer una noticia, pregúntate, ¿esto concuerda con lo que Dios dijo sobre el destino de las naciones? Al escuchar un eslogan, pésalo en la balanza de la revelación. Honra la dignidad de toda vida hecha a imagen de Dios. Ante una propuesta de paz, examina si tuerce la promesa inmutable del Señor. La fe no teme a los datos. Exige que los datos se sometan a la luz de la verdad. Después, aprendamos a acompasar nuestro paso con el ritmo de Dios. Él no se apresura como nosotros, ni se retrasa como suponemos. Concluye su obra a tiempo. El compás cuerpo-aliento en la visión de Ezequiel nos enseña sabiduría. Hay estaciones en que Dios edifica estructuras y estaciones en que insufla vida. Años de severa disciplina, años de óleo de gozo. Quien camina con Él no pierde el paso. Quien compite con Él tropieza con su propia impaciencia. Por último, deja que esta certeza clave los clavos al miedo. Dios cumplirá lo que prometió. Ninguna flecha, ningún cable diplomático, ninguna campaña mediática podrá derrocar la palabra del Creador. Cuando Él dijo que plantará a su pueblo en la tierra, no tomó prestada la retórica de un poeta. Proclamó con la misma autoridad con la que dijo, sea la luz. Y con esa misma fuerza nos planta en la gracia de su Hijo, para que, aunque la tormenta azote, no se arranquen nuestras raíces del amor eterno. Hermanos amados, un pueblo ha vuelto, un pueblo espera el aliento, y entre esos dos compases, ¿para qué es enviada la iglesia? No para ser comentarista política, sino atalaya en el muro, llamar al arrepentimiento, clamar por misericordia y dar testimonio de que solo en Jesucristo el ser humano haya paz con Dios y paz entre los hombres. Permaneced en la línea entre verdad y engaño sin temblar. Amad la verdad hasta pagar su precio. Defended la dignidad de todos, incluso de quien no está en vuestro bando. Cuando nos arrodillemos por Jerusalén, recordemos interceder también por las comunidades árabes vecinas, por las madres que lloran, por los soldados al límite, por gobernantes que necesitan una conciencia nueva. Seamos pacificadores a la manera del príncipe de paz, sin avalar la violencia, sin alimentar el odio, con valentía para proteger la verdad y la vida. Seamos quienes recuerdan al mundo que hay un pacto por encima de todos los pactos y que cada página de la historia debe inclinarse ante la cruz. Y cuando los cansados nos pregunten, ¿habrá un día sin explosiones y sin llanto? Señalemos la colina donde el Hijo de Dios extendió sus manos. Allí el mundo escucha la respuesta no en argumentos, sino en sangre derramada para redimir a las naciones. Allí aprendemos que el fin de la violencia exterior comienza cuando Cristo apaga la violencia interior. Allí entendemos que si el pueblo del pacto es tomado de la mano y traído de vuelta, todo el que toma la mano del Hijo es introducido en una paz que nadie arrebata. Alzad los ojos y luego inclinad la cabeza.
Alzadlos para reconocer que la mano de Dios aún conduce la historia. Inclinadla para pedir que Él sople aliento nuevo en los pulmones de vuestra fe. En esta era de engaño, seamos quienes esperan, quienes velan, quienes plantan olivos en tierra seca, porque fiel es aquel que prometió y Él lo hará. Hermanos amados, al abrir la Escritura y alzar la mirada hacia el monte Moría, no nos situamos solo ante una coordenada geográfica, sino ante una bisagra de la historia de la salvación. Allí se superponen nombres como estratos sagrados, Moría, monte del templo, Sión, Jerusalén. Mientras el mundo discute el sionismo como un proyecto político, la palabra revelación como el lugar estratégico de Dios en su plan redentor. Al separar este significado revelado, el mundo evalúa Sión con lentes ideológicos, en vez de contemplarlo como el altar donde Dios colocó a su Hijo para todas las naciones. En hebreo, Sión significa punto estratégico, lugar elevado hacia el cual el pueblo dirige su vista. Centro de la presencia no es un eslogan político, sino un símbolo teológico. Sión está unido a Moría, la colina donde Abraham alzó el cuchillo y lo bajó por mandato del Señor, donde un cordero fue provisto en lugar de Isaac para mostrar que Dios proveerá. De allí brota el nombre YHWH Jireh. El Señor provee, que resuena como promesa y alcanza su cumbre cuando el Hijo unigénito es colgado en el madero entre cielo y tierra, reconciliando la tierra con el cielo, al hombre con Dios. No en un valle de Europa, ni en cualquier loma de Asia, sino en Sión. La historia quedó sellada con sangre inocente. Por eso, cuando se afirma que el sionismo es solo un programa de poder, debemos responder con la verdad, a la luz de la Biblia. El sionismo es ante todo la convicción de que el pueblo de Dios tiene derecho a existir en la tierra prometida por el Señor. Teodoro Herzl, en el siglo XIX, no inventó una ideología extraña. Fue un hombre conmovido por la hora de la promesa, cuando el Espíritu Santo avivó en la conciencia judía la nostalgia de Sión que ardía desde siglos. El sionismo genuino no llama al odio ni promueve hegemonía. Afirma un derecho legítimo de existencia y, a la vez, invita al mundo a reconocer una verdad sagrada. Dios es fiel a su pacto. Dejemos que Jerusalén nos conduzca por el cauce bíblico. El nombre de esta ciudad aparece 767 veces en la palabra y Sión se menciona 164 veces. No son cifras para presumir vocabulario, sino para mostrar cuán a menudo Dios nos llama a fijar los ojos en el lugar donde puso su nombre. Desde Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, pasando por David, que tomó Jebús y estableció allí su capital, por Salomón, que edificó el templo en Moría, hasta el día en que el Hijo de Dios extendió sus manos en el Gólgota. Todas las líneas rectas de la historia de la redención convergen en un punto: Sión, el lugar estratégico, el lugar de la presencia. Si Sión es el lugar donde Dios se manifiesta, también es el lugar que el diablo aborrece. Desde que la cruz atravesó el corazón de las tinieblas, Satanás lleva una herida que no cierra,
odia a Sión porque Sión le recuerda su derrota definitiva, donde la sangre del Cordero penetró la tierra y abrió el camino de la paz verdadera. No extrañe, pues, que la ciudad santa sea una piedra pesada que las naciones intentan levantar y se desgarran. Cuando la historia entra en capítulos escatológicos, Sión se revela aún más como el epicentro del conflicto final entre luz y tinieblas. No es raro que los medios se agiten, la política se sacuda y la opinión pública se arremoline. Esas mareas confirman la profecía de que los pueblos cercarán Jerusalén buscando quebrar la voluntad de Dios. Recorramos las páginas. Tras el primer exilio bajo Babilonia y el retorno en tiempos de Esdras y Nehemías, el pueblo fue dispersado de nuevo en el primer siglo, por casi 2000 años. Los exilios no anulan el pacto, purifican a un pueblo. Luego, el hilo rojo de la fidelidad resplandece. Un pueblo reunido en un día. Un profeta preguntó: ¿acaso la tierra dará a luz una nación en un día? Y la historia respondió con un día de izar banderas. No había árbol en el desierto y se plantaron millones de olivos. No había agua y obras hidráulicas redibujaron las venas de la tierra. No había ciudades y se levantaron. No había pisadas y resonó la risa de los niños en las calles. Pero los anales de la guerra están velados de niebla y sangre. Hubo ataques, tratados traicionados, frentes que se abren y cierran. Sin embargo, una cosa no cambia. Los intentos de arrancar al pueblo de la tierra prometida fracasan ante el decreto: los plantaré, y nadie los arrancará. Por eso, los clamores que sueñan con una nación sin judíos acaban estrellándose contra el acantilado del pacto. Cuanto más empujan, más se asoma la roca. Cuanto más cercan, más se revela el brazo invisible. ¿Cómo discernir? Entonces, frente a las acusaciones contra el sionismo hoy, primero, devolvamos la definición a la Biblia. Sión, según la palabra, no es trampolín de soberbia, sino altar de sacrificio. No es privilegio para excluir, sino lugar que convoca a las naciones a contemplar el plan de reconciliación. Quien usa Sión para justificar injusticias, traiciona el significado de Sión. Y quien se ampara en el rótulo antisionista para legitimar el odio, también traiciona la verdad. Sión coloca a ambos lados bajo el tribunal de la cruz. Justicia sin parcialidad. Misericordia sin fronteras. Luego, enfrentemos la hondura espiritual del conflicto. No es mera disputa de tierras. Es batalla por el sentido. Si la cruz es el lugar donde justicia y misericordia se abrazan, todo proyecto político que pretenda edificar paz apartando la cruz solo parirá pactos frágiles, donde se pretende coser un territorio con sangre inocente. La calma es una máscara, donde se intenta corregir la promesa de Dios con actas humanas. La historia abre un proceso interminable y donde Sión se transforma en emblema de odio. Sabemos que un enemigo susurra una antigua mentira: seréis como Dios. Además, contemplemos la paradoja luminosa. Sión, el lugar estratégico, es el sitio donde Dios
decide mostrar su poder por medio de la autoentrega. Montaña alta, pero el camino es descenso. Realeza, pero corona de espinas. Gloria, pero a través de la cruz. Esto redefine por completo nuestro pensamiento sobre el poder en Sión. Ninguna norma del mundo puede imponerse al Evangelio. Si somos pueblo de la cruz, no podemos reclamar justicia para un lado pisoteando la imagen de Dios en el otro. Por amor a Sión, oramos por quienes rodean Sión, por respeto al pacto. Honramos la imagen de Dios en el prójimo por fidelidad a la promesa. Guardamos la conciencia en cada palabra, escrito y acto. Hermanos, la historia moderna ha mostrado los atajos de la paz. Se creyó que se podía trocar una franja de tierra por una promesa, olvidando que la paz verdadera fue comprada con la sangre del Hijo de Dios. Se pensó que se podía torcer la memoria para cambiar el presente, olvidando que el Señor del tiempo anota cada cosa. Se pretendió silenciar a Sión, olvidando que Sión es trompeta que llama a las naciones al retorno. Y cuando el olvido avanza, viejos mitos tóxicos son desenterrados para convertir al judío en el chivo expiatorio de todos los males. Por eso, la iglesia debe ocupar el lugar difícil, repudiar toda forma de antisemitismo y repudiar toda violencia en nombre de la religión, defender el derecho de existencia de Israel conforme al pacto y, a la vez, llamar a todas las partes a honrar la vida hecha a imagen de Dios. Desde Sión entendemos también por qué Jerusalén será el centro del torbellino final. Si allí está el altar del sacrificio y el púlpito de la reconciliación, el enemigo intentará convertir el altar en fortín y el púlpito en amplificador del odio. La Biblia anticipa que las naciones se congregarán, anticipa una paz falsa, anticipa un personaje dotado de señales que prometerá 7 años de calma y forzará a las partes a sentarse. Será silencio antes de la tempestad, hasta que en Sión mismo el Rey de Reyes ponga sus pies y los reinos humanos caigan como hojas secas. ¿Cómo vivir? Entonces, en este momento, no permitas que el lenguaje del mundo colonice tu corazón. Deja que la Biblia restituya las definiciones. Sión no es una bandera para ondear entre bandos. Sión es un llamado a las naciones al arrepentimiento. Jerusalén no es botín, es lección sobre la fidelidad de Dios en medio de la infidelidad humana. El monte del templo no es plataforma de gloria carnal. Es lugar donde nos descalzamos y nos arrodillamos, porque allí fue teñida la tierra con la sangre del Hijo de Dios. Por tanto, sed atalayas, no agitadores. El atalaya no duerme, pero tampoco grita sin medida. Toca la trompeta a tiempo. Y con el sonido preciso, toquemos la trompeta de la oración por Jerusalén y por las naciones, la trompeta de alerta contra el engaño, la trompeta del llamado a la paz según la cruz. Digamos la verdad en amor. La verdad no necesita gritos para ser afilada, necesita un corazón puro para ser convincente. Seamos cuidadosos con palabras que fosilizan al otro. Cada persona porta la imagen de Dios y eso exige respeto aun cuando debatimos sobre Sión.
Aprendamos a escuchar el paso de Dios en Sión. Ese paso no corre ni se rezaga, es exacto. Hay estaciones en que Él arma tendones y huesos, y estaciones en que sopla aliento, años de disciplina severa y años de óleo de gozo, momentos de silencio para madurar la fe y momentos de acción para que el mundo sepa que Él es el Señor. Quien sigue ese ritmo permanece. Quien vive pendiente de titulares se marea y cae. Y finalmente, permitamos que Sión sea un espejo interior. Sión nos pregunta: ¿amamos la justicia o el bando? ¿Defendemos el pacto o defendemos el ego? ¿Miramos al otro como enemigo o como portador de la imagen de Dios que necesita salvación? Sión nos invita a soltar la espada para abrazar la cruz, a dejar el eslogan para aprender la oración, a abandonar las trifulcas para entrar en la ardua tarea de la reconciliación. En aquella colina, el Hijo de Dios pagó el precio supremo para derribar el muro de enemistad. Si de veras pertenecemos a esa colina, no podemos reconstruir el muro con nuestras palabras y actitudes. Hermanos amados, Sión es lugar estratégico, pero la estrategia de Dios es la cruz. Jerusalén es ciudad de paz, pero la paz de Dios es fruto de la justicia. Si creemos esto, entre todos los ruidos elegiremos el susurro de la palabra. Entre todas las lanzas, el cayado del pastor. Entre todas las intrigas, el pacto, y entre todos los temores, la verdad que no se marchita. Fiel es el que prometió, y Él cumplirá en Sión lo que ha dicho. Hermanos amados, al mirar de nuevo las páginas ensangrentadas del siglo de la violencia, emerge un semblante sombrío con los ojos poseídos por un odio irracional. La figura del dictador que convirtió una tesis maligna en máquina de exterminio, olvidó a sus adversarios estratégicos, pero no su obsesión. El pueblo judío creyó una mentira antigua maquillada con una filosofía ocultista que bastaba con borrar del mapa a un pueblo para que el mundo entrara en orden. Así brotaron los campos de muerte como altares ennegrecidos donde se ofrecían víctimas a los espíritus inmundos. Hermanos, aquello no fue solo un crimen contra el ser humano, fue un sacrilegio contra la imagen de Dios en el ser humano. Cada vida cegada fue una afrenta al sello del Creador. Pero la historia no se detuvo en el horror. Cuando parecía que la oscuridad triunfaba, una mano más fuerte mantuvo la rueda del tiempo en su eje. Cuando los ejércitos aliados abrieron las puertas de los campos, el mundo miró el abismo del corazón caído. Y al borde de ese precipicio resplandeció una antigua promesa. Dios reuniría a su pueblo, los plantaría en la tierra y no dejaría que nadie los arrancara. Lo que el mal tramó para sepultar, Dios lo usó como plataforma para su palabra. Así obra Él en la historia. Convierte la espada del enemigo en azadón que desentierra la verdad. Sin embargo, como la sombra de una nube vieja que vuelve, los libelos venenosos, escritos para calumniar al judío, han sido lustrados de nuevo. Se susurra otra vez: todo desorden es culpa de los judíos. Controlan bancos, prensa y política. Son el problema que hay que eliminar. Hermanos, eso no es solo información falsa, es teología falsa.
convierte a un pueblo en chivo expiatorio de los pecados del mundo, cuando la Escritura enseña que solo hay un Cordero que quita el pecado del mundo. Quien levanta de nuevo altares de sacrificio humano está ultrajando al Dios que entregó a su Hijo por todos. La profecía no guarda silencio ante el oleaje del odio. Una voz antigua resuena: vendrá un día en que Jerusalén será copa de vértigo para los pueblos de alrededor, piedra pesada que hiere las manos de quien intenta alzarla. Esto no se dice para fomentar miedo, sino vigilancia. Cuando el cerco se estreche, cuando la opinión vacile, cuando los poderes clamen por particiones y coacciones, la Biblia ya habló. Las naciones se reunirán, el engaño se multiplicará y Jerusalén, el punto estratégico de la revelación, estará en la mira de la tormenta final. En tal escenario, algunos depositan su esperanza en viejos patrocinadores, pero lo que los hombres creen inamovible puede desmoronarse en una sola estación. Una nación que fungió de sostén puede hundirse por crisis moral, económica o por corrosión interna. No es maldición, es principio espiritual. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué podrá hacer el justo? Cuando los apoyos temporales se tambalean, Dios enseña a su pueblo a quedarse solo, para que sepan que el que está a su lado basta. Sí, el pueblo del pacto deberá probar la hora de la soledad, para no aferrarse al bastón humano, sino al brazo eterno de Dios. En esa misma curva, la Escritura perfila a un personaje que aparecerá en medio del caos. Diversas tradiciones religiosas le dan nombres distintos: protector, salvador, rectificador. La Biblia le llama el anticristo. Exhibirá un poder que asombrará a las multitudes, señales que marearán a los sin discernimiento. Dirá: no toquen a Israel, al menos por 7 años. Firmará un pacto brillante de promesas de calma, pero esa calma será el silencio antes del trueno. Tras la tinta, una cuerda que sujeta a la humanidad a un orden idolátrico, y las máscaras caerán, dejando ver el rostro real de un poder enemigo del Mesías. Estas palabras no se nos dan para sujetar el calendario, sino al Señor del calendario. Hay cosas que ignoramos y cosas que sabemos con certeza. El engaño se volverá más sutil, la retórica más seductora, la tecnología más hipnótica. Por eso, el único patrón para permanecer será la palabra de Dios y el Espíritu de verdad. Una iglesia que no se empapa de la Escritura será arrastrada por el huracán de las ideologías. Un discípulo que no escucha al Espíritu será absorbido por los prodigios baratos. Por eso, este es tiempo de restaurar la disciplina espiritual: palabra, oración, ayuno, comunión, testimonio, y dejar que el amor a la verdad queme la basura de la mentira en nosotros, antes de exigirle al mundo que renuncie a la suya. Entre la maraña de doctrinas confusas, una voz ronca pero persistente suena desde un rincón de la teología actual: la teología del reemplazo. Dicen: ¿Dios desechó a Israel? La iglesia es el nuevo Israel. Las promesas de la tierra son metáforas. Hermanos, el Padre no es hombre para variar según sus humores. Puede disciplinar,
puede suspender por un tiempo, pero no rompe su propio pacto. Si Él pudiera traicionar su pacto con su pueblo, ¿cómo osaríamos creer que no traicionará sus promesas a nosotros? No, la fidelidad de Dios al pacto con Israel es la prenda de su fidelidad a la iglesia. Al ver el pacto guardado, sabemos que nuestra esperanza no está sobre arena. El llamado de la palabra no se dirige solo a Israel, se dirige a todas las naciones. Orad por la paz de Jerusalén. Y también orad por todos los hombres. Es una invitación plena. Amar al pueblo del pacto según el pacto y amar toda imagen de Dios según la misericordia. Por eso, al defender el derecho legítimo de existencia de Israel, no cerramos los ojos al dolor de los árabes, de las familias palestinas heridas, de los niños marcados por la guerra. La justicia de Dios no es balanza torcida. Su misericordia no es arroyo de un solo margen. Quien ama a Sión aprenderá a amar a los vecinos de Sión. Quien honra el pacto honrará la dignidad de todo ser humano. ¿Cómo vivir en una era que entra en el crescendo del engaño? Primero, guarda tu corazón del sensacionalismo. La verdad no necesita gritos, necesita un corazón puro. Aprende a hablar despacio, a oír con atención, a ponderar delante de Dios. Luego, practica la disciplina de la atalaya, velar en la noche, tocar la trompeta a su tiempo, no dormir, no vociferar. Vigila las puertas de los ojos, de los oídos y de la boca, que los ojos no se seduzcan con imágenes manipuladas, que los oídos no sean vertedero de rumores, que la boca no forje lanzas de palabras. Finalmente, persevera en lo pequeño. Visitar, consolar, compartir, testificar, enseñar la Biblia a los niños, sostener al débil, reconstruir el muro de la fe con ladrillos silenciosos y firmes. Algunos preguntan, ¿queda esperanza? ¿O todo está programado para la tempestad? Sí hay esperanza, porque nuestra esperanza no se ata al clima político, sino a la roca inconmovible, Cristo. Mientras Él reine, el mundo no caerá en manos del caos. Y cuando la Escritura promete que en medio de la tormenta habrá un derramamiento del Espíritu, que un contingente de judíos reconocerá a su Mesías, que habrá testigos fieles predicando bajo el fuego. Sabemos que Dios escribe un capítulo severo y hermoso. No esperamos sentados como rendidos, esperamos como soldados en oración, espada de la palabra en la mano y la paz del Espíritu en el pecho. Otros temen. Si todos los pactos son falsos, hay camino para la paz. Sí, pero ese camino pasa por la cruz. Toda paz que la rodea es disfraz. La cruz es donde la justicia queda satisfecha y la misericordia se consuma, donde la sangre inocente deja de derramarse en vano y se convierte en precio de rescate. Por eso, los pacificadores al modo de Cristo no aplauden la violencia, no alimentan el odio, no tuercen la verdad, protegen la vida con valentía y dicen la verdad en amor. Rechazan relatos unilaterales y eligen escuchar, aunque escuchar duela. Sostienen al débil, aunque eso los haga incomprendidos. Pisan la senda estrecha de la justicia.
aunque falten aplausos, y al final, cuando el oleaje de la historia alcance su máximo, cuando el cerco se cierre del todo, cuando los reflectores del mundo enfoquen al personaje esperado por las ideologías, un trueno saldrá de Sión. Aquel a quien las naciones rechazaron, entrará, no para negociar, sino para reinar, no para añadir otro pacto, sino para dictar la sentencia final. Entonces, los imperios serán paja al viento, los tronos, hojas al fuego, y en la tierra del pacto, un reino justo amanecerá sin ocaso, el reino del Cordero, Rey de reyes y Señor de señores. En medio de estas visiones se oye una invitación personal, suave y urgente. Pon tu confianza en Jesucristo. No necesitas señales celestes ni descifrar estrategias. Solo abrir el corazón, porque el que abrió sus manos en la cruz ya hizo lo necesario. Fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó, para que tus pecados sean perdonados, tu conciencia lavada y tu alma plantada en el reino inconmovible. Cuando tomas su mano, quedas plantado en la gracia como olivo tierno junto al arroyo, y ninguna tormenta puede arrancarte. Hermanos amados, esta es la hora de la vigilancia, del valor manso, de una fe que se inclina ante la cruz y se yergue en medio del tumulto. Orad por Jerusalén, orad por los pueblos alrededor de Jerusalén, orad por gobernantes con la entereza de amar la verdad más que sus tronos, orad por las iglesias en todas partes, para que no sean tragadas por la tempestad ideológica, sino que permanezcan sobre la palabra. Y orad por nosotros mismos, para que el Espíritu sople aliento nuevo en los pulmones de la fe, firme nuestros pies donde debemos estar, nuestras manos en lo que debemos hacer y nuestras bocas en lo que debemos decir. Ahora, unámonos en oración. Padre Santo, que pusiste cada estrella en su lugar, venimos ante ti con humildad. Ilumina nuestra mente con la luz de tu verdad. Limpia nuestra boca de toda amargura. Amolda nuestros corazones al compás de tu misericordia. Te pedimos paz para Jerusalén según tu voluntad, justicia para las naciones según tu ley, y arrepentimiento para todos los pecadores según tu bondad. Guarda tu pueblo del pacto en tu mano. Ten piedad de las comunidades palestinas y árabes que sufren. Abre los ojos de los ciegos. Sana a los quebrantados. Consuela a los que lloran. Protege a los niños inocentes. Sostiene a los débiles y detén la mano del malvado. Haz que la iglesia de tu Hijo sea sal y luz, sin transigir con la mentira, sin mancharse con sangre inocente, diciendo la verdad en amor, sirviendo con humildad y padeciendo por la justicia. Sopla aliento nuevo en nosotros, para que en esta era de engaño seamos atalayas despiertos sobre los muros de Sión, aguardando el día en que tu Hijo aparezca en gloria. Confiamos en tu pacto, en la cruz de tu Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.
calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe prendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida. Vértigo de seda, mi alma completa.